estimados maestros y maestras, bienvenidos y bienvenidas a este espacio Aprendo Educación Religiosa en Casa. Agradecerles como siempre sus comentarios, sus sugerencias, sus aportes y también a aquellos que nos han invitado para compartir con ustedes algunos de estos aportes, ideas para el bien de una educación religiosa que cada día debemos apostar porque sea más efectiva, más atractiva y sobre todo más profunda a un nivel espiritual, a un nivel teológico que nos pueda ayudar a vincular educación y teología, siempre buscando una mirada trascendente de la vida, una mirada de sentido, una mirada confesional que esté sustentada en el desarrollo de esta inteligencia espiritual a través de experiencias, de encuentros reales en la vida cotidiana, que es lo que se busca precisamente trabajando a partir de las experiencias. Muy bien, comenzamos esta semana 28, recordando que estamos en el mes del Señor de los Milagros, una devoción que nos hermana a peruanos y peruanas y que nos hace mirar precisamente la fe como un lugar de encuentro. Y precisamente un lugar de encuentro donde una devoción como es esta, la del Señor de los Milagros, nos permite también trabajar esas experiencias, porque precisamente nos ayuda a pedir por la salud, a buscar una mejor convivencia, en una devoción que es reconocida en un espacio cultural y que para muchos es un momento para el bienestar emocional, individual y familiar. Iniciamos esta semana 28 en el área de comunicación y en el área que nos va a plantear algunas temáticas recurrentes a la semana anterior, tomando en cuenta la diversidad y tomando en cuenta también la nueva convivencia. En el primero de secundaria nos va a buscar que promovamos la conservación de la biodiversidad de la Amazonía a través de un texto argumentativo, tomando como referencia Querida Amazonía, un documento que buscamos que el estudiante interiorice, pero que también y sobre todo lo ponga en práctica en alguna de sus líneas fundamentales. Así que el argumento de su texto, tomando algunas referencias de este documento. En YouTube tenemos algún vídeo que ya lo pusimos la semana anterior y también uno que añadimos, los 4 sueños del Papa Francisco. En segundo de secundaria se busca la versión final de un texto que promueva la importancia de la diversidad. Nosotros queremos que sean tomados con algunos argumentos de la exhortación Querida Amazonía. Recuerden que comunicación va a plantear seguramente otros textos, pero nosotros podríamos pedirle que con el profesor de comunicación busquemos textos de Querida Amazonía que sean comunes y que nos ayuden a desarrollar, por un lado, la lectura y la producción de textos, que son las competencias de comunicación, pero que a la vez nos puedan permitir tener una mirada trascendente o religiosa de este aspecto de la biodiversidad. Y despertar con los estudiantes, buscar con ellos alternativas para difundir el texto en WhatsApp, crear alguna pequeña infografía en algún programa como Canva, ¿no? Que es un programa gratuito que permite hacer infografías, hay otros, y que podamos compartirlo en el Facebook, compartir. La idea es que el estudiante se sienta protagonista, eso ayuda mucho a que él pueda despertar también su interés, su motivación para cualquier actividad. En YouTube tenemos también algunos recursos que lo hemos mencionado anteriormente y hay uno que recomiendo para los docentes que son desafíos para la Iglesia de América Latina, que precisamente nos va a ayudar a nosotros a comprender cuáles son estos desafíos, tomando en cuenta el documento Querida Amazonía, con estos 5 sueños que se proponen allí. Tercero de secundaria y cuarto van a abordar el problema de la nueva convivencia. Por ejemplo, tercero de secundaria se va a buscar que se escriba y se redacte y se proponga y se publique un instructivo para una nueva convivencia social, pero nosotros quisiéramos aquí que despertemos al estudiante que esta nueva convivencia social basada sobre una fraternidad tome en cuenta esta encíclica recientemente publicada Fratelli Tutti, donde Francisco propone algunos ejes para la nueva convivencia, la nueva amistad social,
y qué bueno sería que el estudiante, a partir de algunos párrafos que nosotros compartiéramos con él, hay infografías en la red también muy interesantes, podamos ayudarle a que mire al prójimo de otra manera, con una mirada solidaria, con una mirada compasiva, y además podamos proponerle que publique este instructivo tomando como referencias algunas líneas. En apoyo al docente, entre otras cosas, dejamos también el documento en sí en PDF para que como maestros podamos reflexionarlo. Ya haremos algo en vivo sobre esto también. Y en YouTube tenemos algunas claves para entender la encíclica y un video bastante interesante donde en algunos minutos se nos propone allí las partes de la encíclica y las frases más poderosas, más representativas, que podrían ayudar también a que el estudiante se motive a leer o también a descubrir algún párrafo en particular. Cuarto de secundaria, siguiendo la misma línea, aquí se pide escribir y publicar una cartilla de emergencia. Creemos que este texto atiende también a la emergencia que estamos atravesando. Es así que podríamos desarrollar una cartilla de emergencia, una cartilla gráfica. No tiene que ser tampoco escrita, puede ser una cartilla gráfica con elementos visuales o una cartilla que tenga incluso elementos audiovisuales, una cartilla virtual, donde los estudiantes propusieran a otros jóvenes cómo vivir una nueva convivencia inspirándonos en Fratelli Tutti. Recordemos que Fratelli Tutti habla de temas tan interesantes como el buen samaritano para trabajar el encuentro compasivo con el otro, aspecto donde se nos habla de la relación con los migrantes, de otro modo, y la mirada sobre la economía y sobre la política de un mundo que está cada vez más golpeado, cómo se ha desvirtuado muchas veces estos valores y se han convertido en instrumentos de explotación y de injusticia. Francisco apuesta mucho por la fraternidad universal. Importante que podríamos trabajar este aspecto con los estudiantes. Una fraternidad universal para tiempos de emergencia. Podría titularse muy bien la sesión de esta semana. Y en YouTube tenemos el mensaje del Papa a las Naciones Unidas que habla precisamente sobre los mismos temas. Quinto de secundaria, se va a buscar la redacción de un discurso político sobre la importancia de la salud. Quisiéramos que como educación religiosa también podría añadirse la educación. Qué bueno sería que el estudiante de quinto de secundaria ya se preocupara por la situación de la educación en su entorno más inmediato, en su comunidad, en su escuela y también quizás en el país. ¿Por qué es tan importante que el estudiante de quinto se preocupe de manera crítica cómo es la educación en su país? ¿Y cuáles son los retos para que él se forme de una mejor manera? Ojo que él pasa a la superior, así que también lo toca muy cerca. Y aquí dejamos también algunos aspectos que pueden ayudar al docente a proponerles textos, algún lema que pueda motivar la sesión. Entre ellos es muy interesante este del proyecto educativo Francisco, con discurso del Papa sobre el tema. Y en YouTube tenemos algunos aspectos como el Pacto Educativo Global, la promoción de la salud y la atención integral, y un webinar repensando la educación en tiempo de crisis, promovido por la Conferencia de Educación Católica, que precisamente también aquí nos sitúa en estos desafíos para la educación en medio de la pandemia, para ayudar al estudiante a que mire las cosas de manera crítica. Y como estamos en el mes del Señor de los Milagros, recordar que podríamos también trabajar muy de cerca estos dos aspectos, la convivencia social y el Señor de los Milagros. Recordemos que el Señor de los Milagros es una imagen que parte del pueblo, y se hace pueblo. Es el Cristo, pueblo en medio del pueblo. Es el Dios en medio del pueblo que acoge los sufrimientos, las dificultades, los padecimientos de las personas y que carga estos padecimientos para dar esperanza, para irradiar esperanza. O sea, es muy interesante que pudiéramos hacer pequeños paralelos entre Señor de los Milagros, crucificado, para un pueblo también crucificado. Y despertaría que los estudiantes quizás también plasmen
estas nuevas crucifixiones que se dan en los pueblos, que se dan en la Amazonía, que se dan en los hospitales, que se dan en la vida pública, porque entonces acercaríamos la experiencia del Señor de los Milagros a la vida cotidiana. No tenemos una procesión, pero para muchas personas la vida día a día ya es una procesión. ¿Cuántas procesiones hay diariamente? Aquí una pregunta para trabajar con tus estudiantes. Así que te dejamos 2 recursos y a poner en marcha la creatividad y a poner en marcha la teología, que es lo que hacemos en la vida práctica. Como dice Francisco, soñemos con una única humanidad, caminantes de una misma carne, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe, de sus convicciones, con su propia voz. Todos hermanos. Que tengamos una buena semana y recordemos que el estudiante siempre es el protagonista. Que tengamos una buena semana. Hasta pronto.